Usted camina por la Alameda, pleno centro de Santiago, frente al Cerro Santa Lucía. Ese mismo del que hace poco hicimos un capítulo de Reivindicando la Historia aquí en el canal, y hablamos del Observatorio Astronómico Perdido en el monte. Justo frente al legendario montículo se yergue la casa central de la Universidad Católica. Usted camina hacia adentro, pasa el frondoso patio de la Virgen y entonces va a llegar a un pequeño sitio, donde a su costado aparecerá una discreta construcción. No es gran cosa, un par de pisos para arriba y paremos de contar. Contrasta bastante, hay que decirlo, esa sobriedad con el majestuoso edificio de Pío IX de la Universidad de Chile, donde se han regocijado los más importantes abogados de la historia de la República hasta por lo menos el siglo XX. Pero un lugar lamentablemente ya caído en desgracia hace bastante tiempo, había consideración del comportamiento temperamental y berrinchesco de sus estudiantes que en los últimos 20 años han protagonizado tomas eternas y tramas dignas de novela mexicana, llevando a la carrera jurídica al peor de sus momentos. Es de hecho la razón de que hace más de 15 años Derecho UC, su competencia, haya comenzado a capturar a los mejores puntajes en las pruebas de selección universitaria, privilegiando el orden por sobre el desorden y el estudio por sobre la protesta. Máxime cuando al día de hoy son al menos 2 libros que sacan a relucir una vorágine de vergonzosos trapitos al sol en esa escuela junto al Mapocho, La Escuela Tomada de Alfredo Jocelyn Holt y El Patio del Poder de Renato Garín. Demasiados palos había recibido la escuela de la Universidad de Chile por estos años y ya era hora de comenzar a embarrar la imagen de la competencia. Curiosamente, los escándalos del caso Audios se van sabiendo por goteo, y ya es demasiado evidente que solo salpican a un lado de la vereda. Es por eso que me parecen bastante certeras las palabras de la editorial del Mercurio, del día en que me encuentro grabando esta columna, que menciona que tampoco contribuye a la necesaria confianza ciudadana la debilidad que una vez más ha mostrado el Ministerio Público para cautelar la reserva propia de la investigación penal. Durante todo este año, la ciudadanía ha venido conociendo sucesivos fragmentos de conversaciones sostenidas vía chat, en donde se mezclan antecedentes de todo tipo, desde indicios de graves delitos hasta conversaciones banales o incluso abiertas groserías. Sabrá usted a lo que me refiero, si ha visto las deleznables conversaciones entre Hermosilla, Guerra y toda su trifulca de gentes, ¿no? Existe algo además que impide todavía hoy a cierto puñado de buenos estudiantes decidirse por Derecho UC, y ese algo no es otra cosa que la política. Estas dos facultades son el fiel reflejo de la polarización de la sociedad chilena, mientras que para el primer plebiscito constitucional el 80% de los estudiantes de la escuela de la Universidad de Chile votó a favor de una nueva constitución y solo el 20% se opuso. En Derecho UC pasó exactamente lo mismo pero al revés. Un 80% lo rechazó y solo un 20% aprobaba el llamado mamarracho. Y ahí, en esa discreta facultad frente al Santa Lucía, las últimas camadas de abogados con mejor rendimiento académico promedio del país se formaron en Derecho Constitucional leyendo, entre otros, a los interminables tomos de Ángela Vivanco, una de las profesoras de Derecho de la Pontificia Universidad Católica más conocidas, con oficina propia en este discreto edificio de Casa Central del que hablábamos a un inicio. Se graduó como licenciada en Derecho ahí mismo, titulándose como abogada en la década de los 80. Luego se va a doctorar en España. Sus especialidades eran 2, Derecho Constitucional y Bioética. Adicionalmente a eso, tenía una marcada faceta humanista que la llevó a enseñar de forma independiente una serie de materias, incluso fuera de la universidad. Entre las temáticas por las que solía navegar, destacaban el arte y la literatura universal. Por esas ironías del destino, uno de los cursos culturales que dictaba recientemente se llamaba Villanos de la Literatura, en donde analizaba personajes tan emblemáticos como Lady Macbeth y Javert de Los Miserables. ¿No se decía acaso en la ópera magna de Víctor Hugo que en cierto grado de miseria se apodera del alma una especie de indiferencia espectral y se ve a los seres como ánimas en pena? La propia Vivanco ha contado que Los Miserables era una obra muy querida para ella. Enseñaba además sobre Dorian Gray, Drácula y Hannibal Lecter. La señora Vivanco también impartía clases sobre el infierno y el arte y la literatura, la representación mitológica del infierno, el infierno cristiano en el arte de la Europa medieval, la Divina Comedia, Goethe y el infierno en el Fausto, C.S. Lewis y las cartas del diablo a su sobrino, es decir, una serie de delicias culturales.
Pero además la profesora Ángela estaba detrás de la organización de un interesante ciclo titulado Justicia y Literatura, en donde se invitaba a una serie de abogados a la Corte Suprema para comentar y analizar novelas en donde el derecho era el protagonista. Los capítulos fueron grabados por Zoom, ya que se transmitían online por la página del Poder Judicial aquí en YouTube, así que si quieren deleitarse con esta iniciativa encabezada por la profesora Vivanco, pueden buscar sus capítulos. Ahí se estudiaron obras eternas como Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, Crimen y Castigo de Dostoyevsky y por supuesto Ante la Ley de Kafka. Se comentaba por los pasillos además las aterradoras novelas del abogado penalista alemán Ferdinand von Schirach, entre tantas otras. En esas largas mesas de la Corte Suprema, abogados de distintos colores políticos se sentaban por un momento a hablar de cultura, actuando como seres pacíficos e intelectuales. Pero es inevitable preguntarse si de tanto leer a Kafka, esta gente se habrá terminado de convertir en paupérrimas parodias de sí mismos. ¿Habrá imaginado la señora Vivanco que toda su brillante carrera académica se desmoronaría de la noche a la mañana por un simple y sencillo mensaje de WhatsApp? ¿Habrá alguna posibilidad que integres la sala penal mañana? Fue la pregunta que la condenó al ostracismo. Misteriosos son los caminos del Señor. En dos recientes entrevistas que otorgó a Canal 13 y otro a TVN, llamaba poderosamente la atención lo afectada que se veía, pero al mismo tiempo no reconociendo casi nada del escándalo en el que se encuentra inmersa. Hoy en día la mente de la señora Vivanco está funcionando 110% como abogado, es decir, buscando la manera de salir lo más airiosa posible del agujero negro al que el señor Hermosilla la ha arrastrado, no dándose por enterada que ya a estas alturas ha traspasado hace rato el horizonte de suceso. Y ahora solo le queda sucumbir junto a la luz en la singularidad. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free Will nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Atomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. Estudiar materias como filosofía, literatura, teología, justicia, historia o idiomas no es tarea fácil. Se requiere de disciplina y de concretas estrategias prácticas para afrontar un buen trabajo intelectual, todos asuntos que suelen darse por sentados en la secundaria y también en estudiantes universitarios, pero que constituyen el santo grial de un buen alumno. En Técnicas para Estudiar Humanidades te enseñamos desde asuntos tan esenciales y sencillos como la mejor forma de tomar apuntes, pasando por las maneras más eficientes de afrontar el aprendizaje de los contenidos, hasta consejos de comprensión y memorización. Descubre este curso breve y práctico de PFW en el link ubicado en la descripción de este video. Pero incluso más, al momento de grabar esta columna de opinión, se ha hecho público que pretende recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrazando a todo dar el garantismo procesal. ¿No será más digno, me pregunto yo, reconocer el desastre y enfrentar a sus demonios sin escudarse en la leguleyería lastimera? ¿O acaso le parecen demasiado seductoras, más allá de lo aceptable, las temáticas de las cuales impartía clases?
con tanta fascinación? Hay varias cosas que hacen difícil que dé pie atrás. Por un lado, la tremenda convicción que tiene respecto a que se han vulnerado una serie de garantías procesales contra ella. Y por otro lado, es autora de un manual de derecho constitucional de varios tomos de celulosa publicados por Ediciones UC, que ya van en una nueva versión, que en total deben de sumar fácilmente unas 2000 páginas, estimo yo, o incluso más. Y nada hacía presagiar que tendría que usar, en el ocaso de su vida y para sí misma, toda esa artillería jurídica que con tanto ahínco preparó a lo largo de su trayectoria profesional y con la que alimentó a decenas de generaciones de abogados en Chile. Muchas personas tienen la visión de que Ángela Vivanco era una política conservadora de la derecha puesta en uno de los cargos de más alto poder de la nación. Pero es tan así. Basta con solo echar una mirada a la entrevista que concedió al Mercurio para Revista Ya hace algún tiempo, y que hoy en día ustedes pueden revisar en el repositorio de la universidad ubicado en la página web de la facultad. Cito: "Creo que hoy el poder, la capacidad de intervención es la mayor que he tenido. El poder concretar y materializar ideas, cosas que has soñado, que has pensado y decir, esto es lo que yo quisiera para mi país. Este poder antes yo no lo tenía. No es que tengas un mando supremo, sino que puedas concretar ideas. En mi caso, la forma de sentirme partícipe de lo que es el poder judicial es que uno puede cristalizar lo que uno piensa en fallos. Decir, este fallo me refleja en todo lo que yo creo y refleja lo que yo pienso que es la solución más justa. El primer gran fallo, y ojo con esto, que desarrollé y que yo redacté fue sobre identidad de género, sobre una persona que pidió el cambio de nombre y sexo registral, y se lo conseguimos. Ahí me sentí muy contenta. Cambias la realidad. Tú eres un interviniente. Es tremendo. Tremendo, señora Vivanco, más tremendo todavía considerando que usted misma se desempeñó como vicerrectora académica de la Universidad Santo Tomás, una casa de estudios que lleva el nombre del mayor intelectual de la Iglesia Católica en toda su historia y cuya metafísica del género, tal y como lo hemos explicado extensamente en 3 columnas de opinión pasadas en este canal, es abiertamente contraria a dicha metafísica, a aquello de lo que usted se siente tan orgullosa en su fallo. Es más, esa misma universidad cuenta con un centro de estudios tomistas. Vayas amargas ironías de la vida. Porque una cosa es fallar en un sistema secular privilegiando el derecho positivo por sobre el derecho natural, pero una cosa muy distinta es sentirse orgullosa de esas incoherencias intelectuales. La hora más oscura de Vivanco comenzó hace algunas semanas. Su visita a la facultad, una vez que la cañería de Bostal se había destapado, fue con escándalo. Según recopilan Bio Bio y La Tercera, había llegado a bordo de un taxi y mientras acompañaba a su hija en el día de su examen de grado, Ángela Vivanco se topó con la sorpresa de no poder ingresar a su oficina cuando intentaba abrirla. La respuesta ante esta situación fue que el Ministerio Público se había puesto en contacto con la máxima autoridad de Derecho UC, la afable y encantadora profesora Carmen Elena Domínguez, para solicitar por medio de un oficio resguardar la oficina. Como si eso fuese poco, tiempo después el séptimo juzgado de garantía, que conforme al artículo 16 del Código Orgánico tiene competencia en la comuna de Santiago bajo el alero del siniestro Daniel Urrutia, el personaje más circense y poco serio de la judicatura chilena hoy en día, aprovechó de darse un festín político y aprobó el allanamiento del domicilio de Vivanco con orden de descerrajar. Si de algo no cabe duda a estas alturas, es que la biografía de Ángela está siendo tan vertiginosa y adrenalínica como los personajes villanescos de las novelas que gustaba analizar en sus clases culturales. Y para cerrar con esto de una manera afable, porque sé que más de algún cercano a Vivanco podría terminar viendo esta columna, mi objetivo no es pisotear a quien ya está por los suelos. La propia Ángela ha comentado que después de lo que pasó mucha gente le ha dado la espalda, que ha perdido toda comunicación con la gente de la Suprema y el contacto con algunos que antes había considerado amigos. Yo creo que a Vivanco le hace falta un Gandalf, un viejo sabio que le haga despabilar, que le haga entrar en razón y que le muestre que está haciendo el ridículo con su terquedad. En la antigua Roma existía un personaje, un esclavo de hecho, un consueta, que en los pomposos espectáculos de victoria, vale decir los triunfos militares, le susurraba al oído a los grandes líderes, a los generales de tantas legiones: Memento mori, respice poste, hominem te memento. Mira atrás de ti y recuerda que eres un hombre, y recuerda que vas a morir. Gandalf, en cierta medida, personifica a este consejero en las novelas de Tolkien y también en la cinematografía de la Tierra Media. Cuando Thorin, rey de los elfos, se enferma de poder al recuperar el tesoro bajo la montaña, llega Gandalf y le reprende severamente desde la base, cuando estuvo a punto de matar a Bilbo.
You're not making a splendid figure, king under the mountain. No estás dando una imagen muy espléndida, rey bajo la montaña. Gandalf sana al rey de Rohan de los venenosos consejos de Grima, lengua de serpiente. Así como le pega sendos bastonazos al lastimero senescal de Gondor. ¿Cómo no va a existir un Gandalf en su círculo cercano que le ayude a ver la luz del sol? De ella dependerá de todos modos la última palabra. Si se va a terminar comportando como el gobernador de Esgaroth, personaje que termina siendo aplastado por un dragón muerto arrancando con su codicia, o como Celebrimbor tomando tecito viviendo una fantasía bajo los influjos de Sauron, cuando todo su mundo literalmente se estaba desmoronando y ardiendo a su alrededor. Por amor a esa literatura que tanto ama, renuncia al poder, Vivanco, y enmiende su rumbo, dedicándose a lo que más disfrutaba y en donde usted era buena y brillante. Y si existe una cosa que está por verse, tiene que ver con el nivel de daños que esta hecatombe ha estado produciendo claramente en contra de una serie de abogados egresados de esta facultad. Ya que no solo Vivanco salió de ahí, sino que también su colega Matus, uno de los penalistas más importantes del país, cuya obra se lee a diario en tribunales y quien también se encuentra en el ojo del huracán como ministro de la Suprema. Así también los hermanos Hermosilla, la señora Cubillos y el Tom Bombadil de las tinieblas de la centro derecha, el famoso señor Chadwick, un personaje que, como el de Tolkien, suele estar presente con discreción en muchas tramas sin que nos demos cuenta muchas veces, pero que en este caso es para mal, pues algo huele muy mal en Dinamarca, en esa derecha que suele coquetear con ideas difusas de dudosa reputación y tiene lazos e infinidad de contactos con fósiles varios de distintos bandos, cosa que no se hace muy difícil cuando tu cuñado es el militante del Partido Socialista José Antonio Viera Gallo. Sin ir más lejos, el propio Chadwick, también profesor de Derecho Constitucional, por cierto, fue integrante del MAPU en su juventud antes de volcarse al gremialismo. Derecho UC lleva una racha de años en rankings internacionales, siendo destacada como una de las mejores, sino que la mejor facultad de Derecho de habla hispana del mundo. Inevitablemente hoy nos preguntamos si acaso ese pedestal está a punto de venirse a pique. Simultáneamente a que la trama de Ángela se desarrollaba con frenesí, don Gabriel Boxán Ola, el respetable decano y académico al mando de la facultad en Alameda 340, y gran profesor de Derecho Administrativo, un tipo muy agradable, estaba siendo nombrado en tierras internacionales como nuevo presidente de la International Association of Law Schools, que incluye a más de 250 facultades y departamentos de derecho en más de 60 países. Difícil se ve la imagen jurídica de Chile desde el extranjero en estos momentos. Terminemos esta columna de opinión con sabor a Books and Films como si fuera tal.